Ya saben a quién le pertenece la animación y a quién le pertenece la voz que hizo el video en español. He tenido este video en mente por más tiempo de lo que debería haber sido, y creo que es hora de que hable de eso y explicar el por qué las cosas son como son. Si estás aquí solo para ver cómo me veo, solo aguarda un poco. Tengo cosas realmente importantes que explicar. Las primeras razones de las por qué no muestro mi cara es porque no quiero que las personas tengan una opinión de mi contenido y que éste esté basada en cómo me veo. Vivimos en una sociedad que casi gira totalmente alrededor de la apariencia. La gente puede llegar a ser famosa solo por cómo se ve. Las personas usan la apariencia como excusa para odiar a alguien. Y está bien si no te gusta quién soy o lo que hago, pero si tu única razón es porque no te gusta mi apariencia, entonces, ¿qué tipo de argumento es ese? Soy bastante tímida y prefiero ser reservada. Aún quiero tener privacidad. Pero hay una razón más importante y no le he contado esta historia a nadie. Lo que sucede es que no le digo a nadie mis problemas porque siento que puedo manejarlos yo sola y no quiero arrastrar a la gente en mis problemas. No quiero lastimar a nadie y si a ti te lastima saber que yo estoy mal, entonces no quiero decirte cuando estoy mal. Si es que eso tiene algo de sentido. Pero aquí vamos. No es un secreto que no pienso también de mí. Bromeo mucho sobre eso y soy bastante abierta sobre eso también. Cuando yo era joven tenía mucha confianza en mí misma. La gente me felicitaba y decía cosas lindas y yo creía en eso. Y estaba orgullosa de mí misma, pero mientras crecía comencé a dudar. Empecé a creer que la gente estaba mintiéndome o decía cosas sin creerlas realmente. Las palabras no pueden afectarte si no lo permites, dicen. Pero es fácil de olvidar que pasa lo mismo tanto con cumplidos como insultos. Para mí, eso me llevó a decirme que yo no era lo suficientemente buena y debía subir mis expectativas. Poco a poco mi estándar empezó a subir y subir sin darme cuenta de lo mal que me estaba poniendo. Para el final de la preparatoria me sentí como si no fuera lo suficientemente buena para nada. Incluso cuando la gente me decía, «¡Wow! Lo estás haciendo muy bien, eres muy talentosa». Yo diría gracias solo para no ser grosera, pero no lo creía realmente. No los escuchaba. Entré a la universidad con el mismo sentimiento de que era una buena para nada. Mientras que mis estándares seguían creciendo, y ese es el problema, me exigí demasiado a mí misma para volverme mejor en todo. Y sí, mejoré, pero aún así no era suficiente. Para mí la barra sigue alejándose justo antes de que la alcanzara. Es como subir una escalera en donde el final sigue alejándose siempre, mientras llevo una bola atada a mi tobillo que se vuelve cada vez más y más pesada, pero aún así sigo intentándolo. Eventualmente eso dio espacio a más de lo que ya estaba haciendo. Todo empezó a manifestarse en mi imagen personal, la que no era mejor desde el inicio. No estaba solo diciéndome que lo que estaba haciendo no era suficiente, sino que empezó a decirme que yo no era suficiente. Ahí fue cuando empecé a querer arreglarlo. Comencé a comer menos. Yo era muy delgada y no tenía problemas de peso. Pero fue como un interruptor en mi cerebro que de repente dijo que tampoco era suficiente. Comenzó a ser mi único pensamiento en todo el día. Sobre qué comí, qué iba a comer, cuándo, cuántas calorías tenía, sobre cada pequeño detalle. Quería un control completo sobre todo. Recuerdo un día en el que solamente comí media manzana y 10 Cheerios. Y me sentí feliz. Sobre qué tan en control estaba, pero no era así. Estaba en este abismo en espiral que construí con miedos y reglas. Mi mente se nubló más día a día. La falta de nutrientes me evitó que fuera capaz de pensar claramente y ver que estaba tomando decisiones irracionales. Me decía que eso era lo que tenía que hacer para ser feliz. Claramente eso era extremadamente doloroso, pues moría de hambre. Y eventualmente decidí que pasaría el día entero comiendo lo más cerca a nada, si era posible, para saciarme al final del día y terminar vomitándolo todo. Este horrible ciclo lo repetí por muchos meses. Ni siquiera recuerdo que hiciera algo más. Todo era borroso. Y lo único que puedo recordar en verdad es que mirando al pasado siempre estuve muy cansada, fría y triste todo el tiempo. No podía fijarme que me volvía cada vez más y más delgada. Nada era lo suficientemente bueno. Mi cerebro no me dejó ver qué tan horrible se volvía todo. No sé qué pasó, pero eventualmente fui capaz de romper todo eso y decirme que eso no era lo que yo quería. No quería seguir viviendo así y tenía que mejorarme. Ahora bien, hay algo que la gente no se da cuenta. Los desórdenes son la parte sencilla. La parte difícil es terminarlo. Tú creaste esos miedos y esas reglas por tanto tiempo que cuando tratas de escapar de esa celda que tú mismo construiste alrededor de ti, te obligan a quedarte e intentan arrastrarte de nuevo. Te prometen felicidad y dicen que solo existen para protegerte. Te hacen sentir como si tú tuvieras el control cuando en realidad no es así. Solo eres un títere. Y cuando intentas cortar las cuerdas, no solo te enfrentas a tus miedos de cara, los vives.
Aquí hay un poco de información sobre lo que pasa a tu cuerpo cuando no comes. Cuando se da cuenta que no está recibiendo suficiente comida para crear energía por sí mismo, empieza a ser más lento tu metabolismo, el cual procesa las calorías en energía. Se hace más lento para conservar la energía que queda. Para cosas importantes como mantener tu corazón latiendo y tus órganos trabajando. Sin embargo, el problema es que cuando vuelves a comer las cosas no vuelven a ser como antes en el instante. Tu cuerpo ya no confía en que te mantendrás alimentándote, así que empieza a almacenar energía extra para la próxima hambruna que puedas pasar. Si no sabes lo que esto significa, básicamente empiezas a ganar peso extra. Tu metabolismo aún está lento y tú enfrentas esas pesadillas que te llevaron a ese estado en primer lugar. Y ahora ya no están solo en tu cabeza. Antes de avanzar, me gustaría decir que yo en verdad creo que todos pueden ser felices con cualquier peso. No digo esto solo para que alguien pueda sentirse avergonzado, pues el peso no debería de importar en general. Es sobre cómo piensas de ti, siempre y cuando seas relativamente sano y te cuides. Yo creo que eso es lo más importante de todo. Pero no es tan simple el solo adelgazar. Hay mucho más que me gustaría poder expresarles sobre qué tan tóxica puede ser tu mente cuando vas en contra de algo como esto. Tu cerebro no funciona con normalidad cuando claramente sabes que lo que haces está mal. Pero no solo puedes dejarlo y ya estás tan enredado a la muerte. Así que mientras yo intentaba recuperarme sola, pues te recuerdo que yo no le decía nada a nadie sobre lo que me pasaba y era totalmente indescriptiblemente difícil. No se lo deseo a nadie. Yo tenía que ser el doctor y el paciente. Seguía diciéndome, esto es lo que debes hacer, estás por el camino correcto. Y la otra voz decía, eres una desgracia, mira lo que te has hecho, mira lo que comer te está haciendo, esto no es lo que quieres, regresa a mí. No quería escuchar eso, traté de decirme que todo estaría bien, que debía darle tiempo, que hacía lo correcto una y otra vez. Deseaba tanto creer en eso, pero la otra voz no se iba, siempre estaba ahí. No quería que nadie me viera, sentía que era una decepción para todos y no merecía estar enfrente de alguien. Podía sentir el juzgar de las personas en mi mente. No merecía la comida, yo ya era inaceptable. Nunca deseaba salir de mi cuarto y probablemente no lo hubiera hecho, pero había solo una cosa: VidCon. Ya había planeado ir antes de que todo se pusiera así de mal, pues es algo que planeas con anticipación. No quería romper la promesa que hice de que estaré ahí, y también quería ver a todos mis amigos, así como los que me apoyaban, pero estaba en un estado terrible, aún no estaba en la normalidad. Entré en pánico. No estaba lista, pero la fecha se acercaba tan rápido y no había tiempo de hacerme hacia atrás. Decidí tomarlo como mi penitencia, yo me lo había buscado. Así que me puse una máscara y pretendí estar bien. Intenté actuar tanto como yo, que ya ni era yo. Me volví alguien tan diferente a como soy en verdad. Aún sabiendo que me sentía horriblemente mal, mi peso era aún menor al promedio que mantenía desde que me obligué a no comer. Mis mejillas se habían inflamado de tanto que vomitaba todos los días por tantos meses. Mi autoestima y orgullo estaban siempre por el suelo. Traté fuertemente de aguantar todo esto, pero cada vez que alguien se acercaba, la voz en mi mente me decía, eres tan decepcionante, no eres suficiente buena para ellos. Sentí como si pudiera tocar el descontento de cada una de las personas en sus abrazos, pero no dejaba que mi máscara se cayera. Dejé a las personas tomar fotos cuando no lo deseaba. Es lo más bajo que he llegado a sentir en toda mi vida. Y sentí que era una mentira para todos. Era como si realmente no estuviera ahí. No estaba presente. Solo era un disfraz. Y cuando la convención terminó, estaba por demás destrozada mentalmente y no me sentía bien. Sentí que todo el progreso que había intentado hacer para mejorar estaba siendo arrebatado de mí. La voz era mucho más fuerte que nunca y ahogaba la voz que me decía que todo estaría bien. Fue cuando me di cuenta que no podía dejar que la gente en YouTube me viera en un estado tan tóxico y terrible. Así que contacté a la persona que había estado filmando todo y le pedí si podía censurar mi rostro. No voy a mencionar quién era esta persona porque ese detalle no agrega nada a lo que estoy contando y no creo que sea un beneficio para alguien si así lo hiciera. Estuvieron de acuerdo, así que pasé toda la tarde editando y censurando mi propio rostro. No era yo misma en ese video y no podía dejar que la gente viera la máscara que usé. Cuando por fin había terminado se los envié y me respondieron que habían cambiado de opinión y que preferían publicar el video original. Estaba absolutamente mortificada, así que me obligué a mí misma a explicarles la principal razón por la que no quería mostrar mi rostro, con la esperanza de que si sabían la historia detrás de todo cambiarían de opinión. Pero no fue así.
Había tenido ya un desacuerdo con esta persona en el pasado, y por lo que sé, se trata de alguien que es bastante firme cuando tiene algo en mente. Y a pesar de haber editado el video para ellos y explicado todo, no era suficiente. Llegué a la conclusión de que no podía hacer nada para que cambiara de parecer, y debía dejar que lo publicaran. Creí que lo peor ya había pasado, pero esto en verdad me destruyó. Fue una pesadilla en donde cientos de miles de personas querían conocerme y cuando por fin podían, era en mi peor momento, en el punto más sombrío de mi vida. Y ellos ni siquiera lo sabían. Cuando no te muestras a la gente, ellos crean su propia expectativa de ti. No sé cuáles son esas expectativas y siento que a veces ni ellos saben. Pero había creído con todo mi corazón que había decepcionado a cada uno. No es solo por el hecho en que estaba totalmente disconforme en cuanto a mi apariencia. Tantos me vieron por primera vez y tuvo que ser cuando estaba tan perturbada mentalmente. Y sentí que caía aún más profundo en la oscuridad de lo que ya estaba. Sentí cómo me ahogaba en mis propios sentimientos. Cada vez que intentaba escapar a la superficie para respirar, otra ola me tumbaría y me hundiría hasta el fondo nuevamente. Comencé a tener pensamientos aún más crueles. Sabía que debía estar asustada de ellos, pero no era así. Y eso es lo que me asustaba de verdad. La voz que estaba haciendo tanto eco en mi mente que estaba silenciando completamente a la otra. Mi deseo de cada día era sentirme feliz de nuevo, despertar y que todo estuviera normal. No pasó ni un solo día sin que me odiara a mí misma y no encontraba una razón para salir de la cama. Sentí que estaba tan rota que nadie podría arreglarme. Una oscura niebla me rodeaba donde fuera y no podía respirar. Me sentí bajo tanta presión pues trataba muy duro de nadar, pero las olas seguían una tras otra más fuerte que la anterior. Pero seguí adelante. No sé por qué, no tenía una razón y realmente no podía encontrar una. Y solo lo hice. Y aún sabiendo que no tenía una razón por la cual debía seguir empujando a través de eso. Quería estar ahí para los demás. Ser capaz de estar ahí para otros. Que como yo se sentían que no podían recurrir a nadie y que se ahogaban. Y deseaba ayudarlos, así como hubiera querido que me ayuden. Quería existir para otras personas. Realmente no me importa nada de mí. Eso podría o no ser algo bueno que decir. En verdad ya no sé a este punto. Pero debo mencionar algo importante que me dije y que me ayudó. Considero que soy una persona débil. Puedo ser derribada relativamente fácil. También puedo derribarme sola mucho. Hablamos siempre de qué tan fuerte es alguien, pero creo que no debe importar qué tan fuerte o débil seas. Lo que en verdad importa es que te vuelvas a levantar cuando algo te derribe. Algo puede afectar a una persona débil, pero a una persona fuerte no. Aunque no importa cuántas veces seas derribado, porque siempre y cuando puedas volverte a parar, puedes seguir avanzando. No quiero vivir en el pasado y no estoy aquí para sentir lástima por mí, porque no soy alguien que haga eso, ya que no sirve de nada. El pasado no cambia, solo pasa, te guste o no. Así que adáptate y sigue hacia adelante, aun cuando sientas que no puedes o no tienes una razón. Usa esa emoción para seguir ayudando a quienes lo necesite. Si tú no puedes ayudar, entonces ayuda a alguien más. Eventualmente podrás aprender cómo ayudarte a ti mismo. Si aún estás aquí, realmente lo aprecio. No puedo expresar lo mucho que significa para mí que te importe tanto escuchar lo que una persona que no conoces en internet tenga que decir al contar su historia. Intenté que fuera más corta posible para que no sea algo aburrido. Podría llegar a escribir una novela sobre todas las cosas que sentí en esta etapa, pero espero por lo menos haber aclarado los puntos de la mejor manera posible. Y pues no sé qué más decir. Más que solo. Gracias. Gracias.